Ya, hermanos, último domingo de este mes de noviembre, ya nos queda muy poquito del año, pero seguimos revisando nuestro evangelio, el evangelio que ya llevamos más de 2 años revisando, que es el evangelio de Mateo. Así que quiero que abra su Biblia en Mateo 26. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Este evangelio tiene 28 capítulos, así que nos queda poquito para terminar. Y vamos a ver el concepto de la devoción, ¿ya? La palabra amor es la que siempre tenemos en mente relacionado con devoción, pero el amor generalmente tiene diferentes connotaciones de acuerdo, ¿no es cierto?, a las circunstancias o los contextos. Usted puede decirle te amo a una persona, pero va a ser entendido diferente según quién sea la persona y la situación que se esté dando. En nuestro léxico, en nuestro idioma español, tenemos solamente la palabra amor para describir ese sentimiento y esa pasión. Pero en el idioma original en que fue escrita la Biblia, en el griego koiné, habían 4 términos para describir lo mismo, amor. Y es mejor porque estaba mejor definido lo que se quería decir. Teníamos, por ejemplo, la palabra filia, que es una palabra que se usa en el griego para describir el amor que había entre amigos. Tenemos la palabra storche, que significaba amor familiar, es decir, el amor entre un padre y un hijo. Teníamos, y hasta el día de hoy tenemos transliterada esa palabra, el amor eros. Eros era el amor erótico, el amor romántico entre 2 personas. Y teníamos finalmente el amor ágape, un amor mucho más intenso, mucho más de entrega, donde no había, ¿no es cierto?, alguna connotación sexual, sino al contrario, muy más bien espiritual. Y tal vez la palabra ágape de nuestro léxico del griego se relacione más bien con devoción, que es lo que hoy día queremos analizar. Porque devoción para nosotros debiese representar ese amor intenso, ese amor cuando se da una dedicación inquebrantable, por ejemplo, en el cuidado de un enfermo terminal, un compromiso profundo que va más allá incluso de las fuerzas de la persona. Cuando nosotros tenemos un amor de esas características, tendríamos que hablar que hay devoción ahí. Y generalmente lo usamos en los contextos religiosos, asimilándolo con el amor hacia Dios, la devoción hacia Dios. Pero es un concepto bien profundo, es un amor desprendido, es un amor que no mira un beneficio propio, es un amor más bien espiritual. ¿Y por qué estoy tratando de definir devoción? Porque tal vez la mejor manera de entenderlo va a ser a través de lo que vamos a leer. Porque el capítulo 26, que vamos a revisar hasta el versículo 13, del 1 al 13, muestra una historia que ha quedado en el registro bíblico justamente para que nosotros entendamos qué es la verdadera devoción a Dios, el verdadero amor ágape, ese amor desinteresado, ese amor genuino, honesto, profundo, que decimos muchas veces tener por Dios. Lo vamos a ver representado en una historia, en la historia de una mujer que vamos a definir y conocer en las próximas líneas. Así que quiero que leamos juntos y se ponga de pie, así también despierta. Vamos a leer los versículos 1 al 13 de Mateo 26 en conjunto. Mateo 26 dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Amén. Tome asiento y vamos a orar por este texto tan interesante. Señor, te damos gracias de estar reunidos en tu palabra. Cada uno, Señor, ha llegado con necesidades diversas, todos con el deseo, por supuesto, de conocer tu voluntad, de poder hacer lo que tú nos demandas. Y en este día, Señor, y en esta prédica en particular, yo te pido que me ayudes, Señor, que me uses nuevamente, a pesar de ser tal vez un siervo inútil, Señor, alguien que también falla, que tengo, Señor, también errores. Te pido asimismo por mis hermanos que también han pecado, que han fallado, para que, Señor, primeramente, Señor, nos tengas a bien hablar tu palabra, corregirnos, exhortarnos y dar, Señor, una muestra verdadera, hermosa de lo que es el verdadero amor a ti y la verdadera devoción. Señor, ayúdame, Señor, y que podamos todos entender lo mismo, que podamos ser edificados por medio de tu palabra. Pedimos, Señor, aún por las redes sociales, por quienes nos van a visitar, tanto en vivo como posteriormente, para que entiendan efectivamente lo que tú deseas de nosotros. El ejemplo que nos deja esta mujer para las próximas generaciones, Señor, es de relevancia. Por eso está escrito y queremos tomar lo mejor de ella, lo mejor de su acción, para que nosotros te miremos diferente, que podamos hacer en parte lo que también ella hizo. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si bien quiero enfocarme, como les decía, en la historia que viene de los versículos 6 al 13, hay unos versículos iniciales que cuenta otra parte, o hay otro tema ahí que no lo puedo saltar, lo vamos a comentar por supuesto, pero vamos a dar más énfasis a la segunda parte. Los primeros versículos del 1 al 5, lo más destacado es que marcan un cambio en el relato del Evangelio. No sé si se da cuenta o se dio cuenta al leer el versículo 1, que el escritor, que es Mateo, un discípulo de Jesús, dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, y está haciendo entonces una sección, está cambiando la sección, está haciendo un alto en el relato del Evangelio para decir que Jesús ya no va a seguir contando parábolas, historias, enseñanzas, o va a haber discusiones con los fariseos con respecto a ciertos temas. Siempre tenía diferencias en la manera de entender la Torá, la ley. Ya eso, toda esa sección que ya revisamos del capítulo 1 al 25, ya se acaba. Y ahora lo que nos cuenta los últimos 2 capítulos de Mateo son principalmente son escenarios con respecto a su pasión y muerte. Por eso que dice, ya Jesús acabó de enseñar, de decir sus palabras, ahora se nos va a presentar acciones. Y esas acciones igualmente nos enseñan, no podemos desconocer que a través de estos episodios también hay enseñanza, pero ya no va a haber, ¿no es cierto?, una enseñanza formal de Jesús con discursos, con parábolas, sino que sencillamente acciones que van a terminar, como sabemos, en la muerte y en su resurrección. Y los primeros versículos que nos cuentan que justamente se está generando un complot, están fraguando una manera tan perversa, tan diabólica de perjudicar a Jesús, de matarlo por causa de su mensaje. Eso no es novedad, ¿no es cierto? Nosotros lo sabemos. Pero hay algunas cosas que decir con respecto a eso. Primero, por ejemplo, cómo Jesús ya sabía de esto, de lo que estaba pasando en el mismo momento cuando los fariseos, los saduceos, los principales se estaban reuniendo en secreto para generar un complot contra Jesús. Jesús lo dice abiertamente en el versículo 2, le dice a sus discípulos que sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, la fiesta anual judía muy importante, y el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo va a ser entregado para ser crucificado. Esto que ellos estaban tramando en secreto, complotando, poniéndose de acuerdo, Jesús siempre lo supo, para Él no fue sorpresa. Y hay 3 cosas que yo quiero mencionar antes de pasar a la historia fundamental con respecto a este complot, que tenemos que tener claro estos elementos para ir integrándolo a las siguientes historias que nos va a contar el Evangelio. Primero, se nos muestra que hay un acuerdo entre toda la jerarquía de los judíos. Aquí se nos ven reunidos en el patio del sumo sacerdote Caifás. Recordemos, los sumos sacerdotes eran de una secta o de una corriente ideológica
que eran los saduceos. Entonces tenemos por un lado los saduceos representados en el sumo sacerdote, que se estaban juntando con ancianos de Israel, que muchas veces eran los que componían el famoso Sanedrín, un grupo de 70 hombres destacados, de ancianos en edad, viejitos, respetados del pueblo, muchas veces también con influencia económica, social, que se juntaban a discutir el curso de la nación. Y también tenemos descritos aquí a los escribas. Los escribas, por si no lo sabía, eran los expertos en la ley, aquellos que copiaban los textos a mano y que por esa razón tenían una fuente, eran la fuente principal de consulta para saber qué decía la Biblia, en ese caso es el Tanaj judío, el Antiguo Testamento, y ellos estaban todos conectados. Muchos de ellos eran también fariseos, los escribas. Por lo tanto, estamos hablando de la cúpula de la nación judía que se estaba poniendo de acuerdo con el único fin, como les decía, de matar a Jesús. ¿Y por qué querían matar a Jesús? Usted se preguntará. Si él hizo puras cosas buenas, sanaba gente, enseñaba. Aunque no lo dice el texto, se lo voy a mencionar porque más adelante lo vamos a ir viendo en detalle. Es que ellos no querían que se cambiara lo que ya estaba pasando ahí. Ellos estaban bajo el dominio romano y había la intención de que nada de el control que ellos tenían, de la amistad por un lado con Roma y el control que tenían sobre el pueblo, se modificara. Jesús vino a estorbar esos planes. Por un lado, desde el punto de vista religioso, Jesús, según ellos, traía otro mensaje. Era realmente el mensaje que siempre estuvo ahí. Era la verdadera interpretación de la Biblia. Pero para ellos era cambiar el mensaje, era cambiar sus costumbres, era forzar a las personas que a lo mejor no respetaran lo que ellos, los fariseos, los escribas, imponían. Y por el lado político, por supuesto, los saduceos que estaban a cargo del templo y en relación con Roma, no querían que la relación que había con Roma se perjudicara. Para Roma era fundamental que no hubieran disturbios. Cada vez que habían disturbios, se generaban problemas que hacían cambiar al sumo sacerdote en ese periodo de tiempo. Los primeros años del primer siglo hubo muchos cambios de sumo sacerdote por esas razones. Eso nos cuenta la historia. Por lo tanto, ellos querían mantener el status quo de la mejor manera. Pero lamentablemente, y eso nos pasa al siguiente punto, ellos no sabían que Jesús iba a morir efectivamente en Pascua, justo cuando estaba llena la ciudad. Ellos en su complot decían, no queremos que sea en Pascua. No nos conviene que sea en Pascua porque justamente este objetivo de mantener todo en calma podía ser difícil de concretar, porque Jerusalén se llenaba de visitantes de todas las regiones cercanas, de judíos, sobre todo de Galilea del norte, venían al sur porque tenían que cumplir la fiesta en Jerusalén. Y Jerusalén se dice que se llenaba entre 2 a 3 millones de personas, una cifra donde es muy, muy grande. Usted no sé si conoce esa ciudad, mis papás fueron allá y es una ciudad pequeña, que era amurallada y se llenaba de visitantes acampando en las afueras, etcétera, buscando, llevaban corderos, se sacrificaban miles de corderos en esa fiesta en razón de la festividad de la Pascua. Entonces ellos decían, si vienen los galileos que conocen a Jesús, que tal vez si lo tomamos preso en ese momento, capaz que ellos lo quieran defender y se puede hacer un disturbio y finalmente venga Roma, y la forma en que Roma hacía las cosas era sencillamente levantándose en armas y aplastando cualquier rebelión. No querían eso, no querían perder el control, no querían que sus costumbres, su manera de entender a Dios se cambiara. Por eso Jesús no lo querían. Y finalmente nos dice en el texto que ellos querían hacerlo mediante un engaño. Y esa es la parte más jocosa, podríamos decir, de estos versículos, porque Jesús ya lo sabía, él mismo iba a entregar su vida. El que lo detuvieran en la noche, por medio de la información que Judas va a dar más adelante, no lo tomó a Jesús por sorpresa. Él sabía perfectamente cuándo iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir. Pero es interesante cómo nos muestra en estos versículos cómo ellos querían tender una trampa, querían a lo mejor convocarlo, hacer algunas cosas de manera engañosa para que Jesús, entre comillas, pisara el palito y viniera a comparecer delante de ellos para que lo inculparan. Y de hecho, en parte eso ocurrió, pero lo hicieron de manera secreta, de manera sucia, de manera no correcta, hicieron un juicio falso, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, toda esta acción finalmente
secreta por el lado, complotada por los líderes judíos. Por el lado de Jesús, Jesús estaba tranquilo, él sabía lo que iba a pasar, él mismo sabía la fecha exacta cuando tenía que cumplir el deseo y propósito del Padre de venir y morir en la cruz por nosotros. Por lo tanto, no hubo sorpresa, no hubo ninguna cosa para Jesús que los sorprendiera, sino que ellos siguieron en su maldad y su maldad fue usada con el propósito divino de morir Jesús por nosotros. Vamos a la historia entonces importante que yo quiero destacar, que es la historia, y voy a hablar directamente de la historia de María, de la persona que aquí es indicada como una mujer. Hay otro pasaje, hay dos pasajes más en los evangelios, tanto en Juan como en Marcos, que nos van a contar la misma historia. Y quiero, antes de empezar a describir qué pasó aquí en este lugar, cómo se dieron las cosas, quiero que leamos un poquito la misma historia relatada por Juan. Es interesante también la parte de Juan porque aporta a la historia, enriquece la historia, dando algunos antecedentes que no nos dice ni Mateo ni Marcos. En los tres evangelios está esta historia. Así que leamos también eso, creo que va a estar proyectado, espero. Si no, abra su Biblia o pase a Juan 12. Vamos a leer del 2 al 8 para complementar la historia y ahí explicarla completamente. ¿Está ahí? Ah, sí, qué bueno. Ya. Leamos esa parte de Juan. Son 6 versículos nada más de Juan que dice así: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y le dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bien, aquí si juntamos estos dos párrafos, estas dos lecturas, sabemos que es el mismo suceso, el mismo hecho, relatado de dos perfiles o con énfasis diferentes si se quiere, porque son dos personas relatando la misma historia. Eso ocurre normalmente cuando usted junta varios testigos de un hecho, de un accidente, entonces uno va a destacar una situación, otro otra, pero finalmente podemos hacer una conciliación de los relatos y poder entender bien de qué sucedió acá. Lo primero que destaca Juan en particular es que esto no fue una reunión circunstancial. Simón el leproso, donde dice que fue esta cena o esta reunión, era más bien algo estipulado o hecho en honor a Jesús, porque era una cena. Y por Juan sabemos, en el capítulo 11, que tenía una razón de que Jesús estuviera cenando en esa casa. La razón era que Jesús había resucitado a Lázaro. En el capítulo 11, el Evangelio de Juan nos muestra que el hermano de Marta y María, que son nombradas por Juan, había sido resucitado. Lázaro también estaba ahí en la cena. Por lo tanto, tenemos que entender que esta reunión en la casa de Simón el leproso era una cena en honor a Jesús después que había resucitado a Lázaro. De manera que es una gratificación, una especie de ceremonia para agradecerle a Jesús la gentileza, el amor que mostró por este hermano de estas mujeres. Y tal vez el mismo Simón el leproso, aunque no nos dice, no hay información en ningún evangelio, puede ser que haya estado relacionada con María o con Marta, que haya sido el esposo de alguna de ellas. Y este mote o este apodo de Simón el leproso podría incluso tener que ver con que este hombre haya sido leproso anteriormente y que incluso Jesús también lo haya sanado. No lo sabemos, eso nunca lo vamos a poder saber, pero es raro que usen ese mote o ese apodo de Simón el leproso sobre este hombre. Ahora, en esta cena, donde de seguro, si usted lo ve, tenemos que tratar de imaginarnos, poner una película en nuestra mente, tratar de entender la circunstancia. Tenemos que Marta era la que más servía, tal vez hizo muchas preparaciones de comida, quería que Jesús comiera rico, se esforzó mucho en eso. Por otro lado, se nos muestra en Juan que Lázaro conversaba o estaba al lado de Jesús,
tal vez era el encargado de entretenerlo con conversaciones, con algunas anécdotas familiares o chistosas, no sé. Y vemos que María es la tercera protagonista aquí en la historia, que según el relato, por ejemplo, de Marcos, que no lo he leído, pero que está ahí, dice que esa botella, frasco de alabastro, ella la quebró sobre la cabeza de Jesús. Y todo el perfume fue derramado primero en la cabeza y después ocupó parte de eso en los pies. Y ella se inclinó, ¿no es cierto?, como nos describe, con sus cabellos, algo muy interesante que vamos a analizar, a secar y a ungir y a limpiar. Pensemos que las personas caminaban o descalzas o con chalas por caminos polvorientos, a limpiar y a ungir también los pies de Jesús, una acción que por lo regular estaba reservado para los esclavos en las casas. El lavar los pies de las visitas era la acción dada al esclavo de menor rango en una casa, y María lo hace con sus cabellos, algo que si ella hubiese sido casada también estaba prohibido. Las mujeres judías no podían descubrir su cabello delante del público. Todo esto nos llama mucho la atención. Y en sí el frasco de alabastro, yo traje una imagen, a ver si nos ayudan, no, parece que no, a proyectarla. Eran pequeñas, ¿no es cierto?, botellitas de cerámica, podríamos llamarla, algo semejante a eso, que obviamente las mujeres judías, al igual que las mujeres actuales, les gusta usar perfume y ellas la usaban como un colgante en el pecho, de manera que el olor, que eran perfumes y esencias muy fuertes, trasuntaba de la botella y podía perfumar a la persona. No se echaban directamente como nosotros lo aplicamos con un gatillazo, con un spray, era sencillamente llevar la botellita colgada en el pecho para perfumarla. Y esta botellita, note que hay comentarios sobre el valor de esta botella. Dice que era hecha de nardo puro, una flor que hasta el día de hoy se ocupa porque es si usted extrae en la esencia de ese nardo, es verdaderamente muy fuerte el olor y muy perfumado, muy grato ese aroma. Pero vale, y en ese entonces está costando 300 denarios, según el relato de Juan y de Marcos. 300 denarios. ¿Sabe cuánto equivale eso? Equivale a mucha plata, muchos millones de pesos podríamos decir. Hoy día los perfumes no valen tanto, valen 100.000, 200, los más 300, los más caros. Pero este perfume, lo que hizo esta mujer, costaba 300 denarios, que según William Barclay dice que equivale al salario de un año de un trabajador obrero. O sea, podemos concluir que era un perfume que costaba millones de pesos en nuestra moneda local y actual. Entonces, cuando miramos todo esto, vemos que esta mujer, sin importarle el público que había, sin ser ese el motivo por el cual estaban celebrando a Jesús, ella decidió hacer algo inusual, inesperado, quebrar una botella completa de perfume, derramarla entera, perderla entera, entre comillas, perderla sobre Cristo y aún con sus cabellos enjugar sus pies delante de las personas que habían sido invitadas, llenando, dice Juan, con ese olor del perfume toda la casa, de manera que si las personas estaban ahí en otros lados de la casa, deben haber sentido el aroma, haber detenido su acción para saber qué es lo que estaba pasando. Y como consecuencia de eso, por supuesto, vinieron los comentarios, los pensamientos y comentarios de las personas que estaban ahí. Tal vez algunos pensaron bien de lo que hizo esta mujer, pero se nos dice que los discípulos, y en particular Juan es el que describe que Judas, el famoso Judas, el traidor, Judas Iscariote, es el que dice la frase de Mateo: ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio? Ya vamos a ver qué significa eso. Y dice que eso podría haberse vendido y haberse dado a los pobres. Esa era su razón de lógica, la lógica que él tenía. Sabemos que efectivamente Juan descubre muchas veces a Judas como un ladrón del grupo, el ladrón de los discípulos, porque él manejaba las finanzas del grupo. Y muchas veces los donativos que le daban a Jesús y a sus discípulos, él los guardaba, pero parece que sustraía de eso para fines personales, y por eso es calificado una y otra vez, en más de un pasaje, como Judas, como un ladrón, como alguien realmente traidor, que de hecho, sabemos por el resto de los relatos, que efectivamente eso es lo que quería. Finalmente vende a Jesús por 30 monedas de plata más adelante. Pero Jesús, ante estos, comentarios y maneras equivocadas, creo yo, lo vamos a ver,
de entender la situación, Jesús le defiende a María y le dice que ha hecho una buena obra, que ha preparado su cuerpo para la sepultura. No está volviendo a repetir que Jesús estaba a punto de morir. Y no solamente eso, dice, además a los pobres siempre estarán con ustedes, pero él, diciéndolo de manera personal, él no iba a estar permanente más con ellos. Y vamos a hablar también de esa frase porque se ha malentendido mucho. Y para poder analizarlo, mire, yo creo que partamos leyendo de nuevo el versículo 13, porque esta historia ya nos parece, a mí me parece muy interesante, no sé si usted, si ya se está metiendo, se está recreando la imagen visual de lo que pasó ahí. Pero realmente enseña mucho, realmente nos va a hablar muy fuerte de lo que es la verdadera devoción. Y de hecho Jesús es el mismo que nos avala esto porque en el versículo 13 dice, de cierto os digo, es una verdad esto que va a decir, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, hoy día estamos en Chile, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella, para reconocimiento de ella, para que entendamos que su acción es validada por Jesús. Y es importante esa acción porque nos va a transmitir lo que cualquiera de nosotros como hijos, como siervos de Dios, tenemos que hacer por Dios, por Cristo en particular. Por lo tanto, es una historia interesante, es una historia que nosotros debemos desmenuzar, entender y tal vez aplicar en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comentar entonces qué es lo que hizo esta mujer. Mire, lo primero, son 4 puntos que quiero rescatar de esta parte de la historia. Lo primero es que esta mujer hizo algo inusual, como les decía, inusual para la circunstancia, inusual para reconocer a alguien, inusual y malamente comentado por los que estaban ahí, para demostrar la devoción, el agradecimiento, el amor profundo que ella tenía por Jesús. Como la historia nos cuenta, era una cena, ¿ya? Si uno quiere agradar a alguien, por supuesto, le va a preparar el platillo favorito, le va a traer, no sé, el vino o el licor que le guste, lo va a atender como rey de la manera apropiada. Eso estaba haciendo Marta, eso estaba haciendo Lázaro como el anfitrión tal vez de la fiesta. Pero María no entendió, o más bien no vio que eso era lo único que había que hacer por Jesús. Había resucitado a su hermano. Había entendido probablemente que Jesús era el Mesías, el que iba a dar vida eterna a todo aquel que le creyera, porque eso nos dice el capítulo 11 de Juan. Por lo tanto, María no quiso sencillamente seguir atendiéndolo o de la manera habitual poner más comida en la mesa, sino que decidió que el perfume que tenía, porque debe haber sido su perfume, carísimo, por supuesto, un lujo, un artículo de lujo para esos tiempos, dárselo a él, entregárselo a él, ungirlo, ponérselo sobre su cabeza, limpiar sus pies con su propio cuerpo, era la mejor manera de representar el amor por Jesús. Eso es lo que sucede aquí. Cosas que, como les decía, el esclavo de una casa hacía, como lavar los pies de una persona, dar un reconocimiento público en medio de una cena a una persona con este perfume carísimo, con estas cosas, en realidad solo una persona que ama profundamente a otra, una persona que realmente entiende lo importante que es esa persona, una persona que no busca la lógica de la sociedad o de las circunstancias, puede hacer una acción como la que María hizo. Eso, en principio, tiene que quedar claro. Muchas veces nosotros, y lo digo también a modo personal, nosotros cuando amamos a alguien, o por ejemplo cuando estamos enamorados en el primer ¿no es cierto? Tiempo, decimos hacer cosas medias locas por el amor. Algunos no sé si aquí le ha pasado, pero a mí me pasó que preparé algunas cosas con mis propias manos, unas pastas por mis propias manos para llevarle a mi esposa, antes de que sea mi esposa, para agradarla a ella. Cuando amamos, sí, ciertamente, hacemos cosas, decimos amar y hacemos con gusto cosas que a lo mejor no lo habríamos hecho. Y el mundo hace cosas locas, hace cosas, a veces dice por amor, a veces porque, no sé, quiere ir a un concierto, quiere ir a ver la Fórmula 1, quiere ir a ver la Champions League, ¿no es cierto? Y la gente tilda esas cosas como normales, como apropiadas, como entregar, ¿no es cierto?, un tiempo, un dinero, un viaje para algo, para alguien, debe ser visto como lo más normal.
Pero hay alguna contradicción porque cuando nosotros queremos darle la gloria a Dios, cuando nosotros queremos presentarnos a Dios con nuestro tiempo, con nuestro dinero o con a veces con solamente leer más la Biblia en la casa o orar, la gente al tiro, en general, se nos opone. Se nos dice fanáticos. Inmediatamente hay críticas despiadadas a veces por lo que estamos considerando como y validamos como una atención a Dios. El que usted conozca de Dios, el que quiera venir más a las reuniones, muchas veces es criticado por las personas, no entendiendo que para nosotros Dios es nuestro amor, porque nos hemos convencido de que es lo más importante. Entonces es importante que nosotros veamos que esta acción realizada tan inusual, tan especial, en realidad tiene un corolario, tiene una correspondencia con nosotros. Tiene que haber también una manifestación del amor que decimos tener por Jesús. Y a veces es de lo más normal, de lo más, entre comillas, no caemos en una ridiculez, no caemos en una, ¿no es cierto?, haciendo el ridículo o haciendo acciones estúpidas. Mire, y ese es el segundo punto que quiero decirle, porque a veces nos importa mucho la opinión del resto de las personas. Muchas veces esas críticas o esas maneras de decir, no, mira, no vayas tanto, no entregues tu dinero ahí, porque allí, ¿no es cierto?, es una iglesia nomás, o a lo mejor lo pueden usar de malas maneras, o no leas tanto la Biblia, te vas a volver locos. Todos esos comentarios que a veces son críticas maliciosas, despectivas, por lo que hacemos por Dios, porque queremos conocer más a Dios, en realidad vienen de una fuente, por supuesto, que no entiende a Dios, que no conoce a Dios. Y tenemos que entender que así son esas críticas. La crítica de Judas es una crítica que no conoce a Jesús, que para él Jesús no era importante. Era más importante el valor del perfume que la persona a la cual se le estaba entregando. Y entonces tenemos que tener una devoción correcta, pero sin importarnos mucho las opiniones de otros. Hoy día las redes sociales nos enseñan mucho de eso, porque estamos llenos de personas en las redes sociales que hacen cada estupidez, voy a decirlo así, cada locura, y se graban haciendo esas locuras, y les da lo mismo. Mire, piense eso, la razón de que esas personas se quieren hacer famosas haciendo tonteras, haciendo locuras, se suben a un cerro, se cuelgan de un muro, algunos se han caído y han accidentado como un resultado de muerte. Pero la gente hace tonteras y les da exactamente lo mismo los comentarios o las opiniones que van a ver en las redes. Porque de hecho todos opinan, son todos opinólogos, eso lo sabemos. Hoy día si usted sube un video de cualquier cosa, cualquier foto, se lo van a comentar. Incluso las personas que hacen esas manifestaciones locas, realmente locas y absurdas, que se denigran a sí mismos, no les importa dejar la escoba, hacer comentarios, ellos mismos se empobrecen o se empequeñecen con hacer cosas vergonzosas. Pero a nosotros los cristianos, fíjese que a veces las críticas que nos hacen por venir a la iglesia también nos molestan y a veces nos impiden realmente llegar aquí, dar las gracias a Dios como corresponde, ser amantes de nuestro querido Dios, porque Él sí que nos ha beneficiado, porque Él sí que nos ha dado cosas. Mire, la gente, como les decía, a veces yo veo las jóvenes que les importan sus cantantes famosos que compran la entrada carísima, que no tienen recursos, y después se ponen afuera del estadio donde va a ser el concierto y pueden pasar 3 días en una carpa durmiendo mal porque tienen que entrar a ver a su artista favorita. ¿Qué le ha dado ese artista a ellas? ¿Qué beneficio le ha entregado? Ninguno. Ella está haciendo un sacrificio por él, pero él ni la conoce. Lo mismo cuando usted quiere o ve que en los comentarios si algún amigo, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de viajar, de ir a ver a Chile, a un mundial. Y claro, todos decimos, oye, qué buena idea, anda nomás, te felicito. ¿Ya? Pero él se tiene que endeudar, él tiene que viajar, él tiene que dejar su familia. Muchas cosas por hacer una cosa así, que lo único que le va a traer es una satisfacción personal momentánea. Pero no recibe nada de ese club deportivo, no recibe nada de, no sé, de ver la Fórmula 1. No va a andar en un vehículo él de Fórmula 1. La gente hace cosas, como le digo, sin pensar. En cambio nosotros, sabiendo quién es Cristo, sabiendo lo que hemos recibido de Él, nos afectan las críticas. Nos afectan que nos digan no ores tanto, no leas tanto. Y esto que hacemos es de lo más normal. Lo que va en correspondencia al amor que tenemos por Dios. Entonces muchas veces nos disminuimos por esos comentarios,
por esas cosas y creo que necesitamos revalidar el amor que tenemos por Dios, levantar el amor por Dios. Hay un pasaje que les quiero comentar que tiene que ver, que es el mismo Jesús llamando a su iglesia a amarlo, a conservar ese amor, a no perderlo. Porque a veces con el tiempo también nos sucede que perdemos ese deseo, esa pasión que tenemos inicialmente por Jesús. Hay gente que le llama el primer amor, cuando está recién conociendo a Jesús, se vuelve loco por él y quiere estar en todas las reuniones y asiste, pero después vienen las críticas y ahí está el problema, vienen a decirnos, no hagas tanto, no seas tan así, no des tanto por la iglesia, no busques tanto a Dios porque te va a hacer mal y parece que perdemos esto. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, 3 y 4. Es Jesús hablándole a una iglesia en particular, la iglesia de Éfeso. Dice así en Apocalipsis 2, 3 y 4. Le dice Jesús a la iglesia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, es Jesús mismo haciendo un reparo a la iglesia, a una iglesia importante, una iglesia que fue muy grande en Asia Menor, en Turquía actual. Una iglesia que tenía muchos conversos y que claramente tenía mucho trabajo que hacer porque toda esa región era de cultura griega, adoraban otros dioses. Ellos habían sufrido por causa del evangelio. Se habían afirmado, ¿no es cierto?, en Dios y habían persistido en su labor. Habían tenido paciencia, habían trabajado, dice, arduamente por amor a Jesús. Y no habían desmayado, o sea, tenían muchas cosas buenas, pero Jesús les critica que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa el primer amor? Para nosotros, a veces en nuestro contexto de Occidente decimos primer amor es la primera persona que amamos, o ese primer amor, como decía, cuando uno está enamorado, que está lleno de pasión, lleno de cariño, de aprecio por el otro, que hacemos hasta a veces locuras por amor, cuando estamos enamorados. Pero tal vez el término que tenga que ver con primer amor es que realmente Dios sea nuestro amor más alto, nuestro amor más importante. Porque a lo mejor ellos trabajaban, como nos dice acá, tenían paciencia, sufrían, se esforzaban, pero ya lo hacían tan mecánicamente, lo hacían porque había que cumplir, porque hay que hacerlo, porque a veces también nos pasa eso. Venimos a la iglesia porque los domingos hay que levantarse, porque es casi una costumbre, pero realmente no venimos con el deseo de conocer a Dios. No amamos a Dios en el sentido de que nos encienda por dentro y nos diga, quiero estudiar, quiero saber de Dios, quiero cantarle alabanza porque realmente quiero reconocer lo que ha hecho en mi vida. Y le insisto, a veces por las críticas, por el tiempo que llevamos en la iglesia, se pierde la prioridad que debemos tener siempre en nuestra vida por Jesús, por Dios, por su palabra. Esto no puede ser una cosa mecánica, esto no puede ser un club, ¿no es cierto?, donde hay que asistir porque tenemos reunión, porque hay que juntarse nomás. Sino que debe nuestro interior, esa pasión encenderse, porque ese primer amor finalmente es lo más importante de nuestra vida. Y así debe ser Jesús. Otro elemento que quiero destacar del texto es el disfraz del amor del prójimo, así le puse, versus el amor de Dios. Y esto tiene que ver con la parte que destaca Juan de Judas. Mire, hay algo doloroso que también ocurre a veces con el tiempo. Invertimos el amor de Dios por el amor al prójimo. Se lo voy a explicar. Decimos amar a Dios y decimos sí, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, porque así es el mandamiento. Pero no podemos olvidar que el mandamiento tiene un orden. El amor de Dios es primero y el amor al prójimo es después. Judas, aparte de ser ladrón y querer el dinero para sí mismo, como se nos describe en Juan, él pone como sustituto a esta realmente devoción que tuvo María por Jesús, haber vendido ese perfume por 300 denarios, por muchos millones, y haber ayudado a los pobres. Él en el fondo lo que está haciendo hipócritamente es simular que había que ayudar a los pobres, y entonces los pobres pasan a ser, y ese es el problema, más importante que Jesús. Y fíjese que hoy día hay una tendencia, muchas veces, por la ideología política, de que la iglesia tiene que salir ¿no es cierto?, a ayudar, que tiene que hacer más movimientos sociales, y ha entrado el evangelio social a muchas iglesias.
Y quiero que nos acordemos de esta historia. Porque no se trata de despreciar a los pobres y pensar que ojalá sigan así, porque no ese es el sentido que Jesús dio a esas palabras, ni tampoco, ¿no es cierto?, ponerlos como nuestra mayor razón para estar reunidos, para hacer iglesia. El servicio social tiene un lugar en la iglesia, pero nunca antes que Dios, nunca antes que el tiempo, por ejemplo, que ocupamos acá en el servicio, de estar reunidos, de aprender de la palabra. Y eso se nota cuando justamente hay conflictos, por ejemplo, si le piden una ayuda, a veces como ejemplo lo voy a poner nada más, si le dicen, ¿sabes qué? Necesito una ayuda porque voy a, no sé, a hacer un arreglo en la casa, ¿me puedes venir a ayudar el domingo que tienes libre? Y usted se va a sentir en esa disyuntiva porque el domingo viene la reunión. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? ¿Cómo lo va a manejar? Exacto. No se trata de no ayudar a su prójimo, no se trata de no beneficiarlo con echarle una manito, decimos acá, sino tiene que tener prioridades, tiene que saber que este es su lugar de encuentro con Cristo, que la palabra le va a llenar mucho más que a lo mejor hacer ese favor o esa ayuda. No podemos realmente tener cruces aquí y tenemos que ser claros en decirlo. Su primera necesidad es conocer a Dios. Es adorarle, es cantarle, es representar de alguna manera eso. Y buenamente la reunión, los domingos, funciona para eso, en parte. Si usted valora la reunión, usted valora el venir y lo pone por sobre otras necesidades o ayudas que pueda dar, entonces está poniendo el mandamiento en el orden correcto. Y eso es importante porque la gente atea incluso le va a decir y le va a sacar esto muchas veces en cara. Le va a decir, mire, ustedes cristianos se juntan ahí, hablan sus cosas, pero ¿cuál es la ayuda que hacen al prójimo? Y le va a decir orgullosamente, le va a decir, yo ayudo, yo doy en la Teletón, no sé cuántos fueron a dar a la Teletón, pero va a decir, yo di a la Teletón tanto monto, yo ayudo a obras sociales, yo hago mucho, ¿ve? Yo soy mejor que ustedes. Pero es que él no conoce a Jesús. Lo mismo que Judas. Jesús para él era menos importante. Era más importante para él el dinero, más importante el valor del perfume, más importante los pobres. Pero para él Jesús no era valioso, no tenía valor. De hecho, lo vendió por un monto mucho menor que los 300 denarios del perfume. Lo vendió por 30 piezas de plata. Y ese precio, se lo comento, era el precio que se pagaba por un esclavo para un servicio. Por lo tanto, Judas es el ícono de despreciar a Jesús aún teniéndolo al lado, de despreciar a Jesús siendo discípulo, habiendo escuchado de él y siendo bendecido por Jesús tantas veces con sus palabras. A veces nosotros no consideramos a Jesús y consideramos más a los hermanos, a las personas, y eso no puede entrar equivocadamente en nuestra cabeza. Tenemos que corregir si es que en algún momento está en esa disyuntiva. Yo le puse un ejemplo, pero puede darse en muchos contextos. Perder su tiempo de comunión, perder su tiempo de oración, perder su tiempo de lectura por otros fines es peligroso. Está despreciando a Dios, está despreciando a Jesús. Aún sus recursos, no quiero con esto motivarlos para después de la ofrenda, pero realmente también la entrega que usted hace da cuenta de cuán importante es Dios en su vida. Es una manera general de medirlo. Entonces tenemos que amar a Jesús y no disfrazar mi ayuda o el tema social, como lo decía, que está muy en boga, como realmente el servicio a Dios no es lo mismo. Dios es primero, los demás después. Y Jesús hace el punto claramente acá. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, siempre. Mire, los males sociales no se van a acabar. Siempre va a haber pobreza, siempre va a haber injusticia. Si usted se cree paladín de la justicia social o de muchas cosas, vamos a estar luchando toda la vida con eso. Y de hecho, la mejor manera que tenemos de ayudar en la sociedad es llevar el evangelio, es mostrar a Jesús a las vidas de las personas. Eso realmente cambia a las personas. Eso puede cambiar una situación injusta, con perdón, una situación de pobreza, por riqueza espiritual. Eso realmente cambia el mundo. Lo hacemos a pequeña escala y por eso, y no pretendamos nunca cambiar el mundo, pero parta por su casa, parta por su familia, parta por sus vecinos, por su barrio.
Eso es mucho más efectivo que tener esos anhelos de cambiar la sociedad completa. Es cambiando a las personas por medio del Evangelio que nos acercamos más a la meta de ayudar al otro. Y finalmente, como resumen, realmente lo que hizo esta mujer revela la valoración que tengo de Jesús. Y tenemos que meditar sobre este punto que es el cierre de lo que hemos comentado. Esta mujer, tal vez, mire, pensémoslo en ese entonces, no tenía otra cosa de valor. Tal vez no era económicamente no tenía muchos recursos. Su gran valor a lo mejor era ese perfume. Y de verdad que era caro para ese tiempo. Y quería demostrar, en eso tenemos que pensar, quería demostrar de alguna manera un agradecimiento genuino, honesto, profundo por Jesús. Le había resucitado a su hermano muerto. Pensemos un momento en eso. ¿Qué cosa usted tiene valiosa? ¿Qué cosa usted tiene de gran valor? Y no me refiero a un perfume, a lo mejor tiene perfumes caros. ¿Qué cosa es lo que usted más valora en su vida? En algunas personas es el tiempo, ¿ya? En algunas personas es el dinero, sí. A veces, si tiene una situación económica, ve el dinero como algo importante porque lo necesita. Pero también hay otras maneras de expresar eso. Y creo que la reflexión que tenemos que hacer, y perdone que a lo mejor lo incomode con esto, porque para eso es la reflexión que hacemos. Para eso estamos acá. ¿En dónde más vamos a pensar de estas cosas si no es en la iglesia? Si no es con su palabra. Tenemos que pensar qué realmente, cómo amamos a Dios. ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Cuánto lo valoro? Si tuviese que poner algo como en un equilibrio, ¿qué pesa más? En este caso la mujer despreció el perfume. Lo caro el perfume, ¿cuánto le costó comprarlo? ¿Cuánto tuvo que trabajar para adquirirlo? No lo sé, no lo sabemos. Pero claramente su acción delante de otros, a pesar de la crítica, mostró que a él le interesaba reconocer a Jesús. Y tenemos que nosotros también valorar a Cristo como el tesoro más importante de nuestra vida. Jesús hizo una pequeña parábola en Mateo 13:44 con respecto a eso, que también quiero revisar. Es muy breve porque es un versículo. Jesús dijo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos y todo lo que implica, que es Dios y todo lo que Él nos va a dar, es semejante a un tesoro escondido en un campo, dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta historia, al igual que la historia que acabamos de leer, realmente muestra el valor que debemos darle a Dios. El hombre del campo encuentra el tesoro, lo excavando, haciendo, no sé, un trabajo agrícola, encuentra que hay un dinero ahí, un tesoro, un baúl con millones, y dice, vendo todo lo que tengo, me importa un bledo lo que ya hasta aquí he conseguido. Tengo que tener ese tesoro, tengo que tener ese campo porque ahí hay un tesoro, lo conozco yo, me doy cuenta yo. Vende todo lo que tiene, se va gozoso por eso y compra aquel campo, porque quiere disfrutar de ese tesoro. Entonces, ¿qué es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que realmente nos mueve? ¿Qué es en nuestra vida lo más importante? Si es Dios, estamos bien, vamos por el camino correcto. Pero ahí viene la segunda parte que hace esta mujer, que es demostrar cuánto nos importa Jesús. Demostrar al mundo, a su familia, a sus hijos, porque les tiene que dar ejemplo, quién es Jesús para usted. Cuánto es importante en su vida, cuánto gravita, cuánto pesa. Cuando las cosas las hace ¿por quién? ¿Las hace para ser usted el famoso, para que otros hablen de usted? ¿O lo hace porque quiere agradar a Jesús? No sé si me estoy explicando en este punto, pero esa es la reflexión que tenemos que hacer. Mire, hay otro ejemplo más que le quiero contar. Hay gente en otras culturas que cuando se está ahogando o ha estado en un peligro de muerte y alguien va y lo salva, esa persona pasa a ser esclavo del otro. En algunas culturas se compromete a hacer todo lo que la persona que lo salvó le pida. Y fíjese, y este es el punto,
Nosotros hemos sido salvados por Jesús. Estamos en la vida eterna gracias a Él, porque Él murió por nosotros. Pero a veces no llega a nuestro cerebro o a nuestro corazón esa sentencia o esa indicación de seguirlo, de esclavizarse si es necesario por Él, de dejar de lado sus prioridades. Siempre queremos ser autónomos, independientes. Y nuestra vida la vemos con ojos propios, no con los ojos de Dios. Entonces necesitamos cambiar y necesitamos realmente parecernos tal vez a esta María, que con este perfume de gran valor, que perdió económicamente hablando, pero que produjo un gran gozo para ella, una gratitud inmensa que le mostró a todo el mundo y a nosotros también cómo realmente hay que adorar y servir a Dios. Tenemos que pensar en esto, tenemos que dejar las cosas de menor valor en su lugar y levantar a Jesús como el Rey y el Salvador que es. Porque de otra manera no somos sus discípulos. Mire el ejemplo de Judas. Lo tenía ahí, decía seguirlo, pero finalmente despreció a Jesús por los pobres y aún lo vendió por 30 piezas de plata. Toda esta historia nos habla fuertemente, insisto, de quién es Dios para nosotros. Y no hay mejor historia, en este caso, que Jesús mismo la valora para que nos hable fuerte en qué estamos en esta vida. Dios quiera que comprendamos el supremo valor que tiene Jesús para nosotros, que Él nos ha llenado de bendiciones, nos ha llenado de favores. Y despreciarlo con cosas pequeñas, con cosas, a veces preferimos al amigo o no queremos que nos critiquen y por eso nos reducimos y no queremos venir. Ojalá nunca sea así, que seamos valientes, que seamos como esta mujer valientemente detuvo una cena. Dice que el perfume llenó la casa de olor. Todos quedaron asombrados por el sacrificio o la entrega que ella hizo. Que así sea en nuestra vida, que puedan ver la entrega que usted tiene por Dios en muchas cosas y en lo que aprecia sea realmente a Dios y no las demás cosas. Que cambie nuestra manera de adorar. Jesús también nos enseñó que si lo amamos tenemos que guardar sus mandamientos, tenemos que no pecar, pero también hay otras maneras expresas o expresivas que nos dan cuenta de cómo adoramos a Jesús. Así que Dios nos ayude con esta palabra y con este mensaje para que lo entendamos, lo apliquemos cada vez más a nuestras vidas. Oremos. Señor, una vez más, tú te haces presente con tu palabra. Una vez más, Señor, escuchamos tu voz, escuchamos tu consejo. ¿Cuántas lecciones tenemos que tomar de esta mujer, de María, de cómo hizo las cosas, cómo no le importó la crítica, cómo realmente no le importó los comentarios, las maneras equivocadas que tenían las otras personas de llegar a ti, de agradecer todo lo que tú habías hecho por su vida y la vida de su hermano? Señor, que nosotros seamos un poco como ella, que entendamos la relación que tenemos contigo, que te apreciemos, que sea, Señor, tú nuestro primer amor, que las demás cosas palidezcan al lado tuyo, Señor, y yo te pido que ese sentir, ese primer amor, ese amor fuerte, ese amor desprendido, Señor, toque nuestras vidas, y que tú, Señor, la fuente de amor del mundo, nos hables una vez más a través de tu palabra y nos motives a seguir adelante, Señor. Sabemos que en este mundo con maldad, que nos critica, que piensa que lo que hacemos de estar acá, de venir, de orar, de leer, es algo absurdo, es algo tonto, pero no se dan cuenta que ellos, Señor, son los que no te conocen ni te valoran, y que las cosas que ellos hacen aún los dejan en ridículo a sí mismos. Bendecimos, Señor, tu palabra y agradecemos la oportunidad de compartirla, que este mensaje llegue a muchos, Señor, y que tú puedas hacer una obra grande acá en Illapel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos por mientras.